Amigos televidentes, ¿qué tal? Y luego de su programa, Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lecturas de las Escrituras. El se encuentra en el Salmo 1, del 1 al terminar. Salmo capítulo 1, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Gracias por esta tu palabra, por los fieles oyentes. Señor, por la televidente y por todos los que están en sintonía. Glorifícate, Dios, bendice las naciones y bendice, oh Dios, los países, incluyendo a Canaán, a Israel, todos los ministros y líderes de la tierra, los gobiernos y reyes. Ten misericordia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo contra su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentar a nuestro panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es: el hombre íntegro es prosperado en todo su camino, en su vida. El hombre íntegro es prosperado en toda su vida o su camino. Varón, como dice aquí nuestro hermano David, en este capítulo 1, ¿entiendes? Recuerde que está basado en el Salmo 1. Así que lea bien este Salmo, Salmo 1, porque es muy importante. El hombre íntegro es prosperado en todo su camino, en toda su vida. Cuando David aquí habla acerca de la integridad y la prosperidad, ¿a qué se refiere? Amén, gloria a Dios. Bendiciones, amigos televidentes. Cuando habla de la integridad, está hablando una palabra directamente del cielo, de Dios. La integridad es como Dios. Dios es íntegro, justo, perdonador, donde la esencia, no hay un cambio en la esencia, sino sigue siendo la misma. Y Dios nos dice a nosotros a través de este capítulo 1 de los Salmos, que siendo instrumento de sus manos David, habla del que es justo, que es íntegro, que tiene la transparencia, que no cambia, que es la misma persona. Recibe la bendición, prosperidad en la vida del hombre. Ahora el malos pensamientos, con el corazón pervertido, tiene envidia, rencor, todo esto no va a vivir, perecerán, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la integridad delante de Dios es la transparencia delante de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso. Esto es lo que nos dice a nosotros. Y más allá, la prosperidad y la integridad del hombre no solamente nos lleva ahí, sino nos da un alimento, pero más allá, más adelante hablaremos de lo que habla de un árbol que está plantado junto a un río, y su fruto, dice, siempre va a haber fruto. ¿Por qué? Y esto es lo que hace que Dios nos enseña a través de su palabra, que la integridad, lo que nos coloca Dios en nuestro corazón, nuestro pensamiento, debe ser siempre. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la integridad de Cristo Jesús, a la obediencia, al sometimiento al Dios Padre, y todo lo que Dios lo envió a hacer este mundo, lo realizó, y siempre la integridad, no una mancha en que encontrara. El hombre quiso buscar de parte del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a esta tierra, encontrarle un defecto, pero la integridad había descendido del cielo a la tierra para enseñar a nosotros los seres humanos cómo debemos vivir en este mundo. ¿Perdón? Amén, muy bien. Sí, gracias, varón. Sí, es importante la palabra aquí, íntegro, integridad. Está hablando de rectitud, está hablando de justicia, está hablando de un hombre sujeto, un hombre que no tiene doblez. Bien, cuando uno es íntegro, es obediente, es fiel, no se contamina, es serio, es leal, tiene una fidelidad en todo el sentido de la palabra. Por eso que dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos. Debe ser íntegro, no anda en consejos de malos, o sea, no está participando con personas, ni se deja sobornar, que no anduvo en consejos de qué, de malos, ni anduvo en qué, en camino de pecadores. Una persona íntegra, o sea, es santo, en otras palabras.
Una persona íntegra es santo. Tiene una sola palabra. Es fiel. No miente, no engaña, no es hipócrita. Es transparente. Es una persona íntegra. Y el tema es que el hombre íntegro es prosperado. Entonces, ¿qué es prosperado? ¿Sabes? Mucha gente habla de prosperidad, pero que no son prosperidad. Para que veas que aquí hay un contexto espiritual, porque hay mucha gente que cree en la doctrina de la prosperidad, o sea, material, que solamente dinero, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y casa, y no está hablando de esas cosas. Eso es añadidura. Pero la prosperidad, primeramente, tiene que haber en la integridad. Leamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, del 12 en adelante, del 12 al 13, más o menos, para que vea la prosperidad. Y tiene que andar, amar a Dios sobre todo, someterse a Dios en todo su camino. Esa es la integridad. Cuando hablamos aquí de la vida de integridad, aquí está hablando de la vida que vive la persona ante Dios. Mire, leemos ahí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, la prosperidad, aquí es importante entender estas cosas. Tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que andar en su camino. Tiene que amarlo con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, ahí entra la integridad. ¿Te ves? Igualdad que sus mandamientos. Entonces, cuando el hombre íntegro es prosperado en todo. Entonces, dice que para que tenga ¿qué? Prosperidad. Y miremos ahora, para que veamos la prosperidad aquí, que el Señor se refiere no solamente a lo material, porque lo material es añadidura. Leamos el capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, del versículo 25 en adelante. O sea, que es importante entender aquí la integridad que David habla, hermano. Porque hay mucha gente que no anda en integridad. Van a la iglesia, predican, enseñan, mujeres y hombres, son pastores y líderes, pero no son íntegros, no son transparentes, no se mantienen fieles a Dios. Y mira lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando buscamos primeramente el reino de justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que la prosperidad es añadidura en el contexto, pero la prosperidad espiritual es la salud, la vida eterna, en otra palabra. Cuando usted vive, entiende, en Dios, usted es prosperado. Y la prosperidad tiene que ver con lo que dice Miqueas. Leamos Miqueas 6, 8, para que miremos aquí, que tiene que hacer justicia. ¿Usted ve? Dentro de la integridad, tiene que haber, y tiene que amar misericordia, y tengo que humillarme, ¿usted ve? Para ser próspero. Entonces va a haber salud, va a haber paz, va a tener la mente de Cristo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Usted ve? El hombre íntegro es prosperado en todo su camino, en toda su vida. Y eso es lo que dice ahí. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, hacer justicia, amar misericordia, humillarme. Ese es un hombre íntegro. Un hombre que teme a Dios, en otra palabra. Amigos televidentes, la integridad tiene que ver con la santidad, con la pureza. Y la prosperidad, que somos prósperos porque el Señor nos da la fuerza, nos suple todo lo que hace falta. La salud, el bienestar, todo. El Señor nos lo da. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo a su voluntad. Mira que dice aquí, volvamos otra vez para calentar un tarde, Salmo 1. Leamos los primeros 5 versículos para que mire cómo David describe este hombre íntegro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve usted? Y mire, el primer punto ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos. Es decir, que no se deja engañar a Satanás. Todo su pensamiento, entiendo, que Satanás es lo que mete, muchos consejos. Como engañó a nuestros primeros padres. Pero dice ahí
que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué más dice el segundo punto ahí? ¿Y no qué? De malos, ni estuve En camino de pecadores. Y en tercero, ni en silla de escarnecedores. ¿Sabe cuánta gente se sienta en silla de escarnecedores? ¿Qué usted puede decir sobre esa silla hoy en día? Que muchos líderes, mucha gente se sienta. Sí, porque llega a un acuerdo con la persona por tener una posesión, primeramente, tener un reconocimiento, tener un nombre, ya sea en una iglesia, sea en un trabajo. Y ahí es que entran los escarnecedores, que se sientan en hombres de pecado, hombres de mentira, hombres que engañan, hombres que son falsos, hombres que son nada más tienen apariencia. Y ahí es que dice que escarnecedores que hacen lo mismo como el que hacía el malo, y siendo justo entra en el camino, en la silla de escarnecedores, y viene a engañar, se toma, o sea, es engañado también y engaña a muchas personas. Y ahí vemos nosotros que ahí cambia todo. El hombre que era íntegro, vemos muchas personas que adoraban y glorificaban el nombre de Dios, ahora hablan de otra manera, pero conocieron la verdad y la verdad lo han dejado a un lado, ahora están en la mentira. La palabra de Dios en el capítulo 5 de Isaías 20 habla que lo que decía malo, ahora le dicen bueno, lo que era tiniebla antes, ahora es luz para él. Todo esto es escarnecedores, decía escarnecedores, porque ya ahora toman lo malo, cuando para antes era malo, ahora lo toman para bien. Y esto es lo que dice que hay una diferencia en la integridad en la persona, en otra persona que es engañador o es mentiroso, o es falso, o es nada más tiene una apariencia. Y se ve la diferencia, porque la integridad no permite nada que entre a una corrupción, primeramente. No, el hombre íntegro no tiene cabida en su corazón en pensar algo malo, algo maravilloso que hace la integridad de Dios, que permanece y hace al hombre sentir firme, sentirse seguro, y no hay nada, por más que venga la persona que quiera engañarlo, ¿por qué? Porque está dirigido por el poder y la esencia del mismo del Espíritu de Dios, para estar en la integridad de Dios. Leímos el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, que el reino de Dios es primero y lo demás vendrá añadidura. Y es algo maravilloso que Dios ha permitido, pastor, poder explicar lo que es la prosperidad, porque muchos somos engañados, que la prosperidad es darle a Dios y que piden esto, y esto no es la prosperidad, porque dejamos de pensar en la salud, en la salvación, en la vida eterna, y nos enfocamos en la prosperidad que Dios dice que nos va a dar, pero Dios nos dice claramente que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades, Dios lo conoce del hombre, porque el hombre tiene necesidad de todo, cada día, pero Dios lo suple a su voluntad. Así que es muy importante conocer la prosperidad, la bendición y sobre todo la promesa de Dios que nos quiere dar a nosotros, que es la vida eterna y la salvación. Amén, qué lindo, ¿verdad? Entonces, vea bien, el hombre íntegro no se sienta en silla de escarnecedores. Al Señor lo escarnecieron, le hicieron daño, pagaron para condenarlo, y allá lo diga culpable. Ese es escarnecer, cuando usted sin hacer nada dice que usted hizo, que usted sale culpable. Lo escarnecen, le dan latigazo, ¿me entiende? Le hacen herida, lo traicionan. Entonces escarnecer. Es decir, que hay personas que se sientan, ¿entiende?, haciendo daño, pagando a la otra gente y sobornando para hacerle daño a los demás, bochinchando, criticando, diciendo que fulano es un adúltero, que es un fornicario, que es un ladrón, que es un mentiroso, que es un falsante. O sea, todas esas cosas son de escarnecer. Entonces, por eso dice el Señor, bienaventurado el varón que no se sienta en qué, en silla de escarnecedor, y ni anduvo en qué, en camino de pecadores, en consejo de malos, en camino de pecadores. ¿Sabe cuántos pecadores? Eso es encarnecer también. ¿Sabe cuánta gente son malas? Sí. Y andan en camino, ¿me entiendes? Le llaman ganga, aquí le llaman ganga, o le llaman familia. El hombre íntegro no hace esas cosas, no participa. El hombre íntegro prefiere la muerte antes de fallar, antes de mentir, antes de engañar. El hombre íntegro no es un adúltero, no es un fornicario, no es un traicionero, no es un mentiroso, no es un hipócrita. Es el hombre íntegro. ¿Es usted íntegro? ¿Por qué? ¿Quién es el hombre íntegro en el mundo? Dios. Es Dios, es Cristo Jesús.
Entonces, cuando usted está en Cristo, usted es íntegro. Usted va a tener que dar el punto claro. Por eso dice, el varón que no anduvo en camino, porque el Señor es el camino. Así que el Señor es, entonces cuando andamos en el Señor, es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es integridad. Ande usted en el Espíritu, porque el Espíritu es transparente. El Espíritu no tiene engaño, no miente, no. El Espíritu es real. En él no hay daño, hermano. Como lo tiran, ahí queda. Él es. ¿Es usted íntegro? ¿Anda usted en el Espíritu? ¿Habla usted verdad? ¿O habla mentira? ¿O dice una cosa y no la cumple? Entonces tenemos que andar en integridad. Y cuando hablamos de hombre aquí, también usamos la mujer. Porque la mujer salió ¿de dónde? Del hombre. Entonces cuando habla aquí, está hablando de humanidad. Eso es lo que está hablando. Humanidad. Todo ser humano. Mujer, hombre, niño, joven, adulto, anciano. Ese es el hombre que anda en integridad. ¿Que anda en qué? En el camino de la verdad. Que está sentado, ¿qué? Junto a corriente de agua, dice ahí, ¿te ves? Y su fruto no cae. ¿Te? Y prospera, prospera en todo lo que hace. Porque está junto a agua. ¿Quién es el agua? Es Jesucristo. Él lo dijo a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Cualquiera que tomare esa agua volverá a tener sed. Mas el que toma del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. ¿Te ves? Él es el agua. Entonces, por eso que da su fruto a su tiempo. ¿Te ves? Ni se adelanta ni se atrasa. Porque el Señor ni se adelanta ni se atrasa. Él llega a tiempo. ¿Te ves? Da su fruto a su tiempo. ¿Y por qué eso? Oh, porque Él es el árbol. ¿Te ves? Él es el árbol. Eso es lo que dice el capítulo 15 de San Juan. Que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Mas el que está en él lleva mucho fruto, porque separado de él nada podemos hacer. ¿Debe? Él es el árbol, él es la fuente de agua. ¡Aleluya! Es la fuente de agua. No nos precipitamos, no nos llegamos ni nos atramos, llegamos a tiempo. Porque estamos en el árbol, estamos en la fuente del agua. Como decía David. Mi alma tiene sed de Dios. Como brama la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? La sierva brama. Por el agua cristalina. Por el aljibe que da Señor. Pues todo se va a prosperar. La enfermedad espiritual. Hay diferentes clases de enfermedades, pero la enfermedad espiritual es cuando la persona está subiendo y bajando. Que hoy está de una manera y mañana está de otra. Eso es lo que dice nuestro hermano Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. ¿Te ves? Nunca sigue, está bajando y subiendo. Hoy está mañana está otra cosa. ¿Te ves? Se llama ¿qué? Salud espiritual. Necesitamos salud espiritual, que siempre seamos el mismo. El que está en Cristo es una sola criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso es muy importante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Es importante entender eso, vamos hermanos. ¿Y por qué es eso? Lo que dice ahí San Juan, Romanos 8:16. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Terminamos, hermanos, con ese versículo 6. Mira cómo dice el versículo 6 ahí del Salmo. Salmo 1, verso 6. Mira cómo dice ahí, qué clave, hermano. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Debe? ¿Conoce Dios tu camino? Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dos cosas importantes. Senda y camino. Sendas son estrechos, que no hay carretera. Por los montes. Es una senda cuando usted va pisando por la grama y todo, entonces se hace una senda. Eso es muy importante. Pero aquí, ¿qué? ¿La senda qué? Es la senda de la santidad. Y hay mucha gente que no anda en la senda de la santidad. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, la senda de la santidad. Enderezad vuestra senda para que los cojos no se salgan del camino. Y el camino es Jesucristo. En San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso que dice que Jehová conoce el camino de los justos. Porque solamente el que está en Cristo Jesús, que nos justifica, es la sangre de Jesucristo. ¿Es usted justo?
Ande usted en Cristo Jesús, guarda los mandamientos, ama a su prójimo, como el Señor nos amó. Eso es integridad, eso es justicia. El Señor conoce ese camino, porque que su Hijo es justo. Si usted está en Cristo, ese es el camino que conduce al Padre. Y a su nombre, gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, querido matrimonio, querida pareja, querido ministro, querida iglesia, líderes, músicos, andemos en la integridad. La integridad es Cristo. Estemos en Él y Él se va a glorificar en nosotros y vamos a prosperar. ¿Quieres prosperar en tu trabajo? ¿Quieres prosperar en tu ministerio, en tu iglesia? ¿Quieres prosperar en tu vida, en tu salud? ¿Quieres tener la vida eterna? Tienes que ser íntegro. ¿Y cuándo soy íntegro? Cuando estoy en Cristo Jesús y ando por el Espíritu. Eso es todo, no hay más nada. Cuidado con el engaño y la hipocresía. Sé fiel, mantente fiel. Aunque pase por lo que pase, aunque vea la cosa como hormiga, aunque vea la oscuridad, sigue viendo porque el Señor es la luz y Él te está esperando allí. Su nombre, gloria. Él te libra, Él te guía, Él te prospera. Pero sé íntegro. No importa que tu esposa te vote o tu esposo te vote, que tus padres te salgan de la casa o tus hijos no te quieran. No importa. Confía en el Señor. Sé íntegro en todo. Pero no te dejes sobornar en tu trabajo. Si pierdes tu trabajo por la integridad, amén. Pero no te unas ahí en huelga y cosas para hacer destrucción. No. Mantente ahí y Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Le dice en el Salmo 34, 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, eso es integridad. Los que temen a Jehová, eso es justicia. Los que temen a Jehová, eso es sabiduría. Los que temen a Jehová son fieles, obedientes. Eso es todo, amados hermanos. Buscar la paz de Dios y tendrá prosperidad en toda tu vida. En todo. En tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en la salud, en la paz, en el gozo. Va a ser próspero en todo lo que tú emprendas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender la fiel audiencia, Señor. Ayúdale. Déjale ver que la integridad le hace prosperar en todo. Que no tienen que engañar, ni dejarse engañar, Padre, ni dejarse sobornar. Que sea íntegro, que sean fieles en todo. Hasta que tú vengas, Padre, para que sean prósperos. Sobre todo que guarden tus mandamientos, Señor, y en todo tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira a tu siervo en el mensaje, úsalo como siempre lo hace. En el nombre de Jesús, da la unción y la autoridad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Con nosotros, en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge y Ramón. Amén, gloria a Dios. En el anterior programa estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, que así es la palabra de Dios. Amén. Que sale de la boca de Dios y no retorna vacía, porque hará lo que quiere y prospera en aquello que ha enviado. En el capítulo 55 de Isaías, versículo 11, que es lo que Dios quiere decirnos con la palabra de Él, con lo que sale de la boca de Dios, con lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas y para qué quiere hacer Dios en nuestras vidas. Para solamente por usarlo como instrumento, no, es para llevarnos a la salvación y a la vida eterna y cumplir su promesa que Dios es fiel, Dios es el único, Dios es transparente, Dios tiene la integridad celestial para derramar a la humanidad, para derramar en la vida del hombre, que el hombre pueda conducirse como Dios lo formó, como Dios lo hizo, como Dios sopló aliento de vida en su nariz, para que nosotros seamos íntegros delante de Dios. Así será mi palabra, así es la palabra de Dios en la boca de Dios, que no retorna vacía. Y hablábamos de cuando envía palabra de Dios a nuestra vida, ¿para qué envía la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿O por qué envía la palabra de Dios? Solamente por escogernos, solamente porque Dios ve que estamos quebrantados, estamos débiles, estamos enfermos, estamos en una situación. No, cuando Dios envía palabra es para hacer algo maravilloso, es cambiar y transformar todo lo que Dios quiere quitar en la vida del hombre, para venir al hombre y ser un servidor delante de Dios y servir y estar en los caminos de Dios. Cuando vamos y le hemos dado lectura de este capítulo 55 de Isaías, versículo 11, dice: así será mi palabra, nos dice Dios, hoy, mañana y siempre, así será la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando hemos
atesorado, hemos entendido, hemos meditado en esta palabra de parte de Dios, que así será la palabra de Él a nuestra vida. Ahora nos lleva en el libro de Colosenses capítulo 3, del 1 al 5. Vamos a darle lectura al capítulo de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, del 1 al 5. Cuando tenemos nosotros entonces atesorar la palabra de Dios a nuestras vidas, y lo guardamos y sabemos lo que quiere decirnos Dios a nuestras vidas, entonces vamos a lo que dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 28, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En este capítulo de Colosenses, capítulo 3, del versículo del 1 al 4, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay que ver arriba, hay que mantener nuestra mirada hacia el cielo. Y no es algo físico, te estoy pidiendo, no es algo físico que quiero explicar de parte de Dios, la palabra de Dios, sino algo espiritual. Que las cosas de arriba que desciende del cielo es promesa de Dios. Lo que desciende del cielo es alimento para nuestra alma, para nuestro corazón. Porque si ya nuestro Dios nos dice a nosotros que toda palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía, o sea, de lo que viene del cielo es bendición, es prosperidad, es salud, es gozo, es paz. Por eso es que nuestra mirada debe ser hacia el cielo, siempre viendo, porque dice, créame, que en este mundo lo que hay es para destrucción. Lo que queda en esta tierra, lo que está en esta tierra, va a ser destruido de parte de Dios. Lo dice Dios. Lo que está en esta tierra va a padecer, no va a existir más. Pero lo que viene del cielo, lo que desciende del cielo es promesa, salvación y vida eterna. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que de la boca de Dios no retorna vacía, entonces nos lleva a un nivel más un nivel espiritual de parte de Dios, para poder estar nosotros nuestra mirada hacia el cielo, porque si hemos creído y andamos y vivimos en Cristo Jesús, esperamos promesas de Dios, esperamos bendición de Dios, esperamos prosperidad de Dios a nuestra salud, a nuestra vida, a la comunión con Dios. Esto es lo que quiere descender, esto es lo que quiere enviar Dios a la humanidad. Pero el hombre no lo recibe porque hay corrupción, hay mentira, hay engaño, hay cansancio, hay un sinfín de cosas en este mundo que no hay tiempo para ver para el cielo. Ahora bien, lo físico, cuando vemos al cielo, ¿por qué vemos al cielo, pastor y amigos televidentes? Cuando tenemos necesidad, cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una situación. Entonces hacemos lo físico del cuerpo, de ver para el cielo, alzar nuestros ojos al cielo, clamarle a Dios, cuando Dios siempre ha querido hacer y derramar su poder. ¿Por qué? Porque dice, la palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía, sino que hará lo que quiere y prospera en aquello que la ha enviado. La promesa de Dios. Pero vemos a Dios hacia el cielo, nuestra mirada se alza hacia el cielo cuando tenemos necesidad. Y no una necesidad solamente física, sino necesidad espiritual, necesidad del cuerpo, necesidad en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Ahí es que entonces alzamos nuestra mirada hacia el cielo, cuando Dios nos está diciendo que tengamos nuestra mirada hacia el cielo siempre, no las de abajo, porque esto va a perecer y esto es lo que va a acabar, esto se va a terminar, pero del cielo estará eterno. ¿Por qué? Porque Dios dice que su palabra no retorna a él vacía. Ahora vamos para entender este mensaje de parte de Dios. Cuando Dios, el principio del mundo, dice que toda la tierra estaba en oscuridad, no había orden, había un desorden, pero el Espíritu de Dios se paseaba
Y en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, porque descendió la palabra del cielo, y vino la tierra, y ya no hubo más tiniebla, sino hubo luz de parte de Dios. Amén. Así nos dice Dios, que cuando sale palabra de parte de Dios, en la boca de Dios, va a derramar su luz admirable en nuestra vida, que es Cristo Jesús, para andar nosotros ahora en luz y no en tinieblas, para poder hacer la obra de Dios, para obedecer los mandamientos de Dios, atesorar los mandamientos de Dios, amar a Cristo Jesús, que es la luz de Dios, que descendió del cielo hacia la tierra, para darnos vida y vida en abundancia. Nuestra mirada debe ser al cielo, porque hay palabra que ha salido de la boca de Dios para prosperarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para hacer un sinfín de cosas de lo que Dios quiere hacer, para que nosotros tengamos vida juntamente con su Hijo amado en su segunda venida. La mirada hacia el cielo siempre, pero no por necesidad, como muchas veces hacemos, que buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios cuando estamos pasando tribulaciones, estamos pasando problemas, estamos pasando un sinfín de cosas en nuestras vidas, alzamos nuestra mirada al cielo. Y dice Dios, cuando vio el mundo que estaba en tinieblas, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y de ahí vemos nosotros todo el capítulo 1 de Génesis, donde después se hizo los animales, separó los mares, separó los ríos, y separó la tierra. Pero algo muy importante, cuando salió palabra de Dios, dijo, ¿y quién va a mandar todos estos animales? ¿Quién va a ordenar la tierra? Ahí es que da Dios, sale palabra de Dios, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Glorias. Hizo el hombre. ¿Ves qué perfección de Dios? ¿Ves cuando sale palabra de la boca de Dios? No va a retornar vacía, porque Dios la ha enviado para prosperidad, la ha enviado para algo maravilloso, para glorificar su santo nombre en la tierra. Yes. Nuestra mirada debe ser ver hacia el cielo, siempre, siempre, en tribulaciones, en prosperidad, en gozo, en tristeza, en dolor, en angustia, nuestra mirada, porque allá ha descendido el Hijo de Dios hacia la tierra para darnos vida y vida en abundancia, y que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece cada día. Dice así, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá está Cristo, y aquí está Cristo en la tierra también. A través de su poder y su gloria y su espíritu, aquí nosotros no vemos a Dios, pero sentimos a Dios por el Espíritu Santo, porque somos guiados y vivimos y andamos por el Espíritu Santo, y podemos entonces recibir de las promesas, de recibir la palabra que Dios ha enviado hace 1 año, 2 años, hace 3 días, un día, hoy ha enviado palabra de Dios a tu vida. Es que Dios quiere transformar y cambiar tu vida, quiere prosperar tu vida en todo. Quizá en algún momento estabas pasando situaciones muy difíciles. Dios viene porque ha enviado palabra a tu vida para prosperarte, para guiarte, para salvarte, y sobre todo ofrecerte algo maravilloso que nadie lo puede dar en este mundo, ni el hombre ni el más rico de esta tierra lo puede dar, que es la vida eterna. Regresamos ahora cuando entendemos que tenemos que tener nuestra mirada, porque sabemos que la palabra de Dios no retorna vacía. Entonces creemos lo que Dios nos ha dicho. Cuando envió palabra a nuestras vidas, nos escogió Dios, nos llamó Dios, nos levantó Dios, es para algo maravilloso que quiere hacer Dios en la tierra, usando como instrumento al hombre, usando como instrumento a la mujer, al joven, al anciano, a la anciana, para traer, para enseñar que Dios vive para siempre, por los siglos de los siglos, y que Él quiere derramar su gloria para beneficio de la humanidad, para la salvación de la humanidad, porque Cristo Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez. Ahí está la promesa de Dios. Salió palabra de Dios hacia el mundo, hacia la humanidad, y no ha retornado vacía, porque ha hecho prosperidad a la vida del ser humano, para que tengamos nosotros lugar en el tabernáculo, lugar en el reino de Dios, lugar donde Cristo Jesús está sentado. Ahora, para entender la promesa de Dios, en el capítulo 14 de San Juan,
dice que Cristo Jesús está preparando morada, no está diciendo está preparando casa de 2, 3 niveles, no, está preparando morada. Cuando sea la venida, la segunda y el rapto de la iglesia, ahí tú y todos estaremos ahí con Cristo Jesús, si creemos, permanecemos y tenemos la certeza y la convicción y esperamos a aquel que venció la muerte, aquel que venció a Satanás, que vendrá a tomar control en esta tierra. Nos dice nosotros que nuestra mirada debe ser al cielo siempre. ¿Por qué? Porque esperamos la promesa de Dios. Alabado sea su nombre. Esperamos la bendición de Dios. Esperamos el rescate de Dios a nuestra alma, a nuestra vida en el cielo. Así será la palabra de Dios, que no retorna vacía, sino que prospera en aquello que la ha enviado y prosperará en lo que ya envió Dios. Envió palabra a tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Pero ¿cómo para entender más allá de lo que Dios nos quiere decir en este capítulo de Colosenses, capítulo 3 y el capítulo 55 de Isaías, versículo 11? Que la palabra de Dios que viene a ser a nuestras vidas es que sabemos que dónde está escondida nuestra vida, en Cristo Jesús. Ahí está escondida nuestra vida, pero necesita Dios, quiere Dios y nos dice Dios por su palabra que debemos estar firmes en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que estemos pasando. Nuestra mirada y confianza y fe y convicción y certeza en Cristo Jesús, porque Él está atento, escucha, ve y hace lo que Él quiere hacer a nuestras vidas en su voluntad. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué nuestra mira hacia el cielo? Porque ahí viene la promesa de Dios. Ahí es que sale la palabra de Dios. Ahí es donde está sentado en el trono Dios y sale palabra del cielo que desciende a la tierra para transformar, cambiar y hacer algo maravilloso en la vida del hombre. Dice que esto va a perecer, lo dice la palabra de Dios. No lo inventamos, no lo entendemos de una manera nosotros para traer una palabra de hombre, no. Si es la palabra de Dios que dice, perecerá todo lo que está en esta tierra, pero vivirá aquella alma, aquella vida que ha creído en Cristo Jesús y que es su Señor y Salvador de su vida. Entonces, y ha recibido una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios para poder tener salvación y vida eterna en la familia, en el hogar, en el matrimonio, con sus hijos. Tendrá vida eterna porque esta es la promesa grande de parte de Dios. Así será la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál fue la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuál fue el mensaje que Dios te ha enviado? ¿Qué fue lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuándo Dios te escogió? ¿Cuándo Dios te envió? ¿Cuándo Dios te levantó? No te olvides de estas promesas de Dios, porque Dios ha hablado. Y Dios, cuando sale palabra de la boca de Él, dice que no retorna vacía. Recuerda bien que nuestra mirada debe ser hacia el cielo, donde está sentado Dios, y donde nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envió. Lo que envió Dios. Ahora, para llegar nosotros a entender, primeramente, así será, es la autoridad de Dios. Dice en el capítulo de Crónica, capítulo 29, versículo 11, lo que es la autoridad de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, tuyas, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelto sobre todo. Ese es el poder. Empezamos cuando dice, así será el poder de Dios, la autoridad de Dios, porque todo lo que está arriba y abajo es Dios, es de Dios, no es de nadie, no es del hombre, no es el hombre más rico del mundo, no, es de Dios, porque Dios lo creó, Dios lo formó,
Dios envió palabra, Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz en este mundo, la luz que es Cristo Jesús, y envió su luz a esta humanidad. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Así será el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas, porque de Él es todo lo que Dios ha formado, Dios ha hecho, y por su palabra se han formado los cielos y la tierra, por su palabra se han separado mares, por su palabra se han separado ríos, por su palabra se ha separado tierra, por su palabra se ha creado las aves, todo lo que está en el cielo o está en la tierra, lo ha formado Dios, lo ha hecho Dios, lo ha dicho Dios, lo ha mandado Dios, y se ha cumplido porque Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios es poder y autoridad. Así será. Cuando dice de la palabra de Dios en el libro de Salmo, que cuál es la palabra, cuando así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 56, versículo 4, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué me puede hacer el hombre. La palabra de Dios, porque quita miedo, la palabra de Dios nos da autoridad, la palabra de Dios nos da seguridad, la palabra de Dios nos lleva a la transparencia delante de Dios, porque es la palabra de Dios, no retorna vacía a Él. Esta es la palabra de Dios que edifica, que cambia, que transforma, la palabra de Dios que hace algo maravilloso en la vida del ser humano o del hombre, es la palabra de Dios. No hay otra palabra, no hay otra palabra de un gobierno, no hay una palabra de alguien, de un amigo, no. Es la palabra de Dios que viene a transformar y cambiar la vida del ser humano. La palabra de Dios, así será. Primero, que es la autoridad de Dios. Mi palabra, que es lo que Dios hace, que fortalece y que nos quita todo temor, porque la palabra de Dios es la promesa de Él. Cuando dice también en este libro de 55 de Isaías, versículo 11, sobre de la boca de Dios, algo maravilloso cuando estudiaba la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, cuando Dios los llevó a la tierra prometida, pero en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, escucha bien lo que Dios le dijo al pueblo, lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo al que formó Dios, que fundó Dios al pueblo de Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lucha. La palabra de Dios hace que viva el hombre. La palabra de Dios es que viene a edificar la vida del hombre. La palabra de Dios, porque no solo de pan, y no solamente está hablando del pan que se alimenta el cuerpo, sino el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, que tenemos que vivir de Él, porque Él es el que nos alimenta. Él es el árbol, nosotros somos la rama, nosotros somos los que tenemos que alimentarnos del árbol, que Él nos va a dar vida, que Él nos va a dar vida en abundancia, que Él nos fortalece, que Él nos alimenta, que nos ayuda, que nos lleva al lugar donde está sentado Él, a la diestra del Dios Padre. Ahí es que Dios nos dice a nosotros que así será, que no solo de pan, y lo que sale de la boca de Dios es lo que Dios le dijo a su pueblo en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, nos dice en estos tiempos a toda la humanidad, a todo aquel que escucha este mensaje, a todo aquel que espera una palabra de Dios, así te dice Dios, que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios dice algo, hace algo maravilloso, transforma, y dice y nos recuerda que no solo de pan físico, no solo de pan literal podemos vivir, sino tenemos que vivir del pan que descendió, el maná que envió Dios a su pueblo en el desierto, que ahí mismo nos damos cuenta cómo alimentó una nación entera Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios, el hombre necesita de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre vivirá de lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? El alimento espiritual al alma, al corazón, a los pensamientos, al cuerpo,
porque si Dios dice una palabra, envía a tu persona, una palabra que la envía a un siervo, una palabra que envía a un ministro, y lo que ha enviado y lo que ha dicho, lo cumplirá, porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha enviado. Recuerda bien, espera en la promesa de Dios, espera en lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque es la misma palabra de Dios, es el alimento de Dios, es lo que Dios quiere cambiar y transformar. Pero tenemos que tener nuestra mirada allá en el cielo, donde está Cristo Jesús, donde está Dios, donde está Él enviando palabra para edificación, para bendición a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y que Él lo que desea es lo que Él formó, lo que Él sopló, el aliento de vida al hombre para adorar y glorificar el nombre de Dios. Para eso Dios lo formó, para alabanza, para la obra maravillosa que Dios ha hecho al ser humano, en formarlo a imagen y semejanza de Dios, para glorificar su santo nombre. Así será la palabra de Dios. La palabra de Dios, la promesa de Dios. Si te ha enviado Dios palabra, espera en la voluntad de Dios, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Dios te escogió, no te escogió por solo escogerte, sino te escogió para un propósito, un plan perfecto en lo celestial. Si Dios te levantó, no te levantó solo por dejarte parado, porque si vemos nosotros mucho lo que Dios hizo en todo el libro de la Biblia, nos habla de que sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó a sordos, a la mujer estéril le dio vida y hizo que la mujer estéril pudiera dar vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere transformar, es lo que Dios quiere cambiar. Vemos también cuando Dios escogió a sus siervos, el profeta Daniel, Oseas, vemos a Jonás, cuando lo envió, era para llevar una palabra de aliento a un pueblo, y no lo quiso hacer. Envió palabra de Dios al mar, y vino, ya ustedes conocen la historia, ya conocen lo que Dios hizo, para que para que Jonás reconociera que era Dios que había hablado. Y así te dice Dios, y nos dice Dios en este momento: si hay palabra de Dios que ha enviado a nuestras vidas, esperemos, porque la promesa de Dios se cumplirá a su voluntad de Dios. Así será la palabra de Dios en nuestras vidas, pero es necesario atesorarla, creerlo, estar con la certeza y la convicción que Dios ha hablado. Tenemos la convicción de que Dios ha de cumplir a su momento, a su debido, a su voluntad, va a cumplir lo que Dios ha hablado. A la certeza, por lo que no vemos, pero sentimos que Dios hará su promesa en nuestras vidas. Joven, hombre, mujer, Dios te habla en este momento a través de su palabra. No pierdas la esperanza, no te sientas que Dios se ha olvidado de ti, sino que Dios a su debido tiempo manifestará su gloria en ti. ¿En qué? En ser instrumentos humanos para llevar un mensaje, llevar una palabra de aliento a una vida que necesita en este momento, a unas personas que están postradas en una cama, en un hospital, enfermos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Dios quiere que seas tú un instrumento en la mano, porque Dios ya te escogió, Dios ya te llamó y Dios te levantó para que tú puedas levantar a otro más. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Así será la palabra de Dios. Y recuerda, las cosas de aquí abajo terminan, las cosas de aquí se van a terminar en un tiempo, en la voluntad de Dios. Pero lo que está en el cielo, lo que desciende del cielo, es promesa para vida eterna. Así será la palabra de Dios, que no retorna vacía, sino que hará lo que Él quiere y prospera en aquello que la ha enviado. Ha enviado palabra de Dios a tu vida. Espera lo maravilloso, lo poderoso que Dios puede hacer.